La petición de la consagración de Rusia. Visión de la Santísima Trinidad. El día 13 de julio de 1917, Nuestra Señora le había prometido venir a pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Pasados 12 años, el día 13 de junio de 1929, en una noche de adoración a solas, delante del Santísimo Sacramento, apenas iluminada por la luz temblorosa de la lamparita del sagrario, la pastorcita de Fátima ve de repente que la capilla se ilumina con una luz que ya le es familiar. Y nos cuenta: yo había pedido y obtenido permiso de mis superioras y del confesor para hacer la hora santa de las 11 a la medianoche del jueves al viernes. Estando una noche sola, me arrodillé entre la balaustrada en medio de la capilla para rezar postrada las oraciones del ángel. Sintiéndome cansada, me incorporé y continué rezándolas con los brazos en cruz. La única luz era la de la lámpara. De repente, se iluminó toda la capilla con una luz sobrenatural, y sobre el altar apareció una cruz de luz que llegaba hasta el techo. En una luz más clara se veía, en la parte superior de la cruz, un rostro de hombre con cuerpo hasta la cintura. Sobre el pecho, una paloma también de luz, y clavado en la cruz, el cuerpo de otro hombre. Un poco por debajo de la cintura, suspendido en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande, sobre la cual caían algunas gotas de sangre que corrían por las mejillas del crucificado y de una herida en el pecho. Resbalando por la hostia, esas gotas caían dentro del cáliz. Bajo el brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora. Era Nuestra Señora de Fátima con su Inmaculado Corazón, en la mano izquierda, sin espada ni rosas, pero con una corona de espinas y llamas, con su Inmaculado Corazón en la mano. Bajo el brazo izquierdo, unas letras grandes, como si fuesen de agua cristalina, que se deslizaban por encima del altar, formaban estas palabras: gracia y misericordia. Comprendí que me era mostrado el misterio de la Santísima Trinidad y recibí luces sobre este misterio que no me es permitido revelar. Después, Nuestra Señora me dijo: ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por pecados contra mí cometidos, que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y reza. Di cuenta de todo esto al confesor, que me mandó escribir lo que Nuestra Señora quería que se hiciese. Si ya desde el 13 de julio de 1917 Lucía llevaba en su corazón a Rusia, a partir de este mensaje del cielo sintió ese amor crecer en grandes proporciones. Hasta su muerte fue visible su ternura para con esta tierra y ese pueblo. Le bastaba oír pronunciar el nombre de Rusia para enseguida notar su atención concentrada oyendo lo que a esa tierra se refería. Y ciertamente todavía acariciaba el sueño de ir a Rusia. En 1993 pasó por el Carmelo de Santa Teresa de Coimbra un obispo de Rusia. Al final de la celebración de la Eucaristía, en la que participó la comunidad, Su Excelencia Reverendísima se aproximó a la verja del coro y pidió con mucho empeño una fundación en Moscú. Se estaba procediendo a la fundación del Carmelo de la Santísima Trinidad en la diócesis de Guarda, por eso no había posibilidad. Pero el corazón de la hermana Lucía vibró fuertemente, aunque no lo haya manifestado mucho al exterior. En una carta de esa época dice:
Tenemos peticiones para fundar otros varios monasterios, entre ellos uno en la capital de Rusia, en Moscú, pero por ahora no nos podemos comprometer. Aunque ya con mucha edad, si esa idea se concretase, ciertamente la hermana Lucía sería una gran entusiasta de esa fundación y le gustaría mucho ir a pisar esa tierra que estrechó en su corazón como a un hijo desde sus 10 añitos y allí terminar sus días. La Rusia. ¿Cuántas oraciones y sacrificios elevó el cielo por su conversión? ¿Cuántos momentos de la vida sacrificados por ese amor? ¿Quién sabe? Tal vez un día pueda haber en Rusia un Carmelo bajo su invocación. Y Lucia en portugués, es casi una palabra homófona. En una carta escrita a una señora de Rusia que vivía en Francia, en julio de 1950, la hermana Lucía declara: «Sé que el pueblo ruso es grande, noble y culto, capaz de labrar los caminos de la justicia, de la verdad y del bien. Desde que vi las predilecciones de Nuestra Señora por él, lo estimo como hermano y nada deseo tanto como su salvación». En 1978 escribió: «Sé que la querida Madre del Cielo es nuestra Madre. Ama al querido pueblo ruso y quiere ayudarlo a encontrar un camino mejor. Le pido, pues, que lo guarde en su corazón de Madre Inmaculada hasta conducirlo a Cristo, Jesús nuestro Salvador». Pero volvamos a la visión ocurrida en la capilla de Tuy durante la hora santa. Lucía aprovecha el estar sola para rezar, postrada, las oraciones enseñadas por el ángel en 1916 y las reza así hasta cansarse. Fatigada de esta posición, se incorpora y continúa rezándolas con los brazos en cruz, no menos difícil. Estas oraciones fueron constantes en su vida. Ahí está todo: profesión de fe, adoración, acto de amor, intercesión por los hermanos que no saben, no pueden o no quieren hacerlo. En estas oraciones, quien las reza está por los otros en adoración, intercediendo y reparando, sin pensar en sí mismo. En esta aparición la hermana Lucía puede ver lo que pasa en cada misa y que nosotros vemos a la luz de la fe. Parece tener relación con la tercera aparición del ángel, la Eucaristía, el cáliz y la sangre que cae. En la celebración de la Eucaristía se vuelve presente sobre el altar el sacrificio del Calvario, en el cual está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay dos palabras, gracia y misericordia, que Lucía ve como si fuesen de agua cristalina que se deslizaban por encima del altar. Son los frutos del sacrificio de la cruz, actualizado en cada misa celebrada y de la cual corre como río caudaloso sobre toda la humanidad la gracia y la misericordia de Dios. Como en el Calvario, María está presente como intercesora y corredentora, ella que es la mediadora de todas las gracias y no se cansa de perseguir a sus hijos extraviados con su amor maternal, y de avisarles de los peligros que corren, colocándose en nombre de ellos delante del Padre, pidiendo misericordia. María es la personificación del amor del Padre que nunca abandona a sus hijos y quiere salvarlos. Una vez más viene a pedir. Confía a la pastorcita una petición que ha de hacer al Santo Padre, de cuya realización depende mucho, mucho bien para el mundo. De nuevo pide reparación y a su humilde confidente pide sacrificio y oración. Quiero que toda mi Iglesia reconozca esa consagración como un triunfo del corazón inmaculado de María. De la hermana Lucía no depende la realización de los actos que Dios pide, sino simplemente transmitirlos a la Iglesia y en el silencio sacrificarse y rezar. Ante las demoras, no critica.
En una carta del 24 de junio de 1987, respondiendo a varias preguntas, ante una insinuación de crítica al Santo Padre a causa del retraso en la revelación de la tercera parte del secreto, la hermana Lucía responde: Nuestro respeto por la Iglesia y por su actuación en nombre de Cristo, que es su fundador, es siempre muy grande. Y en otro párrafo de esta misma carta, revelando la pureza y verdad de su posición ante la Iglesia, escribe: Es preciso comprender que la Iglesia, antes de aceptar una revelación particular, tiene que estudiar y probar muy bien los hechos, los acontecimientos y los instrumentos de los que Dios se sirve para asegurarse de la verdad y de la realidad de las cosas antes de pronunciarse. Pero no dejaba de ver y temer el peligro inminente. María confió al corazón de su joven mensajera lo que temía para el mundo. Más tarde, por medio de una comunicación íntima, Nuestra Señora me dice, quejándose: No quisieron atender a mi petición. Como el rey de Francia, han de arrepentirse y hacerla la harán, pero será tarde. Rusia habrá ya extendido sus errores por el mundo, provocando guerras, persecuciones a la Iglesia. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Aquí hacemos un paréntesis con una nota del traductor. Nuestro Señor estaba haciendo aquí una referencia explícita a las peticiones del Sagrado Corazón, hechas el 17 de junio de 1689 al rey de Francia por intermedio de Santa Margarita María de Alacoque. Se refiere al rechazo del rey Luis XIV, al igual que el rechazo tanto de su hijo como de su nieto, los reyes Luis XV y Luis XVI, a consagrar públicamente a Francia al Sagrado Corazón de Jesús, como fue pedido por el cielo. El 17 de junio de 1789, fiesta del Sagrado Corazón, exactamente a 100 años del día en que Santa Margarita María de Alacoque había escrito el gran designio del cielo para el rey de Francia, se alzó el tercer estado y se proclamó una asamblea nacional, despojando al rey Luis XVI de su poder legislativo. El 21 de enero de 1793, Francia decapitó como si fuera un criminal a su rey cristiano, Luis XVI. Volvemos a la narración de un camino bajo la mirada de María. Durante los años que mediaron entre la petición transmitida y su realización, y fueron muchos, la hermana Lucía no perdió ninguna oportunidad de hacer llegar al Santo Padre el mensaje del cielo. Fue hablando con aquellos que estaban más cerca de ella, los directores espirituales, en los que depositaba su confianza. Sobre todo, entregó la petición al señor obispo de Leiría para que la hiciese llegar al Santo Padre. La petición de los primeros sábados fue más fácil de realizar, aunque oficialmente solo pudo hacerse después de la aprobación canónica de las apariciones. Pero esta petición era directamente para el Santo Padre, siendo por eso mayor la dificultad. Si hablaba con alguien que se iba a encontrar con el Papa y era persona en quien podía confiar, no perdía la oportunidad y enviaba el mensaje. En 1936 escribió al padre González, jesuita, su confesor: En cuanto a la otra pregunta, si será conveniente insistir para obtener la consagración de Rusia, respondo casi lo mismo que las otras veces he dicho. Siento que no se haya hecho ya, pero el mismo Dios que la pidió es quien así lo permitió. Voy a decir algo de lo que siento a este respecto, aunque es materia bastante delicada para ser enviada por carta, con peligro de perderse y ser leída, mas al mismo Dios la confío porque tengo recelo de no tratar el asunto con toda la claridad. Si es conveniente insistir, no sé. Me parece que si el Santo Padre ahora la hiciese, nuestro Señor la aceptaría y cumpliría su promesa. Y sin duda sería un gusto que daba a nuestro Señor y al Inmaculado Corazón de María. Íntimamente he hablado a nuestro Señor del asunto y hace poco le preguntaba:
¿Por qué no convertí a Rusia sin que su santidad hiciese esa consagración? Porque quiero que toda mi iglesia reconozca esa consagración como un triunfo del corazón inmaculado de María, para después extender su culto y poner al lado de la devoción de mi divino corazón la devoción a este inmaculado corazón. Pero mi Dios, el Santo Padre no me va a creer si vos mismo no lo movéis con una inspiración especial. Ora mucho por el Santo Padre. Él ha de hacerla, pero será tarde. Sin embargo, el Inmaculado Corazón de María ha de salvar a Rusia. Ella le está confiada.